Nehemías capítulo 3 quiero compartir, no todo el pasaje, sino unos versículos nada más de esta palabra que encontramos. Libro de Nehemías en el Antiguo Testamento. Se encuentra este libro de la cual quiero compartir hoy con toda la audiencia. Lo importante realmente para hablar. Voy a leer el verso 1. Primeramente quiero leerlo. En Nehemías capítulo 3 verso 1 en adelante, luego hay otros versos más que podemos hablarlo, pero mayormente vamos a dedicarnos en este versículo 1 y verso 2. También vamos a estar leyendo dos versículos para iniciar. Dice la palabra: entonces se levantó el sumo sacerdote Eliasib con sus hermanos, los sacerdotes, y edificaron la puerta de las ovejas. Ellos arreglaron y levantaron sus puertas hasta la torre de Jamea y la torre de Hananeel. Lo dice la palabra, verso 2. Junto a ella edificaron los varones de Jericó, y luego edificó Zacur, hijo de Inri. Esta es la palabra. Vuelvo a repetir, estoy leyendo, compartiendo el libro de Nehemías, capítulo 3, verso 1 y verso 2. Gracias al Señor. Trata la historia, o lo que estamos leyendo, el reparto para el trabajo de la reedificación de lo que era el templo y lo que era en sí Jerusalén. Vemos a partir del verso 1, encontramos lo que fue la oración de Nehemías. Luego ahí en el verso 2, cuando Nehemías fue a Jerusalén. ¿Para qué? Para reedificar los muros que estaban caídos. Encontramos, dice que estaba ahí lleno de escombros. Él se paseaba por ese lugar porque las puertas estaban consumidas por el fuego, dice la palabra. Los muros de Jerusalén estaban derribados y había totalmente un caos en ese lugar donde fue Nehemías a entrar, y él fue a animar al pueblo. ¿Para qué? Para reedificar los muros. Y el muro servía, como todos sabemos, servía de protección. ¿Para qué? Por si venían los enemigos. Entonces, estando el muro ahí, ya era un poco más complicado para el enemigo atacar. Era una ciudad fortificada. ¿Y qué fue entonces lo que Nehemías hizo? Nehemías fue para este trabajo, mi querido hermano, para la reedificación del muro, que, como dije, servía de protección, y muchas otras funciones tenía el muro alrededor de lo que era Jerusalén. Pero ¿qué es lo importante que estamos notando y tenemos que entender, comprender a través de esta palabra? Entonces se levantó el sumo sacerdote Eliasib, dice, con sus hermanos, los sacerdotes, y edificaron la puerta de las ovejas. Ellos arreglaron y levantaron sus puertas hasta la torre de Jamea y edificaron hasta la torre de Hananeel. Hasta ahí voy a leer. Esto fue, como dije ya, el reparto de lo que iba a ser el trabajo. O sea, la meta era la reedificación total del muro de Jerusalén, que estaba quemada. Las puertas, dice que estaban consumidas por el fuego. Los muros estaban derribados, dice esta palabra. Y él, ¿qué hizo? Él pasó, mi hermano, a pie, porque había lugares donde en caballo, hermano, no podía pasar. Entonces lo que tenía que hacer era reedificar el muro. Pero una cosa importante ya le quiero decir de esta palabra: ¿quiénes fueron los primeros, mi hermano, que se pusieron para trabajar? Porque vemos que si leemos completamente el capítulo 3, diferentes personas, vemos que había, mi hermano, he puesto la mano de obra para poder reedificar. Dice, aún los gobernadores, ellos trabajaron, y aún las mujeres habían trabajado, hermano, para la reedificación de este muro. Vemos también acá en el verso 12, dice que un hombre llamado Salum había reedificado la mitad de la región, dice. O sea, él era gobernador de la mitad de la región de Jerusalén, y él con sus hijas había trabajado. ¿Para qué? Para la reedificación del muro. O sea, había diferente tipo de gente, de diferente, digamos, descendencias, o sea, diferentes personas que trabajaron para la reedificación de este muro. Pero lo más importante fue que, en primer lugar, los que trabajaron, empezaron a hacer la obra, eran el sumo sacerdote y los sacerdotes, gente, hermano, que tenía mucha influencia en lo que era el templo, gente que tenía, hermano, digamos, cargos dentro de un lugar determinado. El sumo sacerdote estaba en primer lugar, y luego están los sacerdotes detrás de él, y ellos fueron los primeros quienes se levantaron, hermano, para reedificar el muro de Jerusalén. Y luego en el verso 2 dice que junto a ellos edificaron los varones de Jericó.
Y luego ya viene siguiendo, dice que edificó Sakur. Y luego a partir del verso 3 encontramos los diferentes tipos de personas que habían trabajado en la reedificación. Pero los sacerdotes fueron los primeros quienes se levantaron para reedificar y pusieron mano a la obra. Ellos no es que ellos estuvieron solamente de acuerdo y hasta ahí quedó, sino que ellos fueron los primeros en poner su mano para poder, mi querido hermano, amigo, oyente, reconstruir ese muro. Entonces, ¿qué podemos entender? Ahí entendemos ya la historia, lo que fue, pero en el sentido espiritual, ¿qué podemos entender, hermano? La reconstrucción del muro. Como dije, el muro sirve para protección. Tal vez, mi hermano, podemos hablar, puede ser de manera personalizada o puede ser de manera ya congregacional. El muro, hermano, sirve para proteger. Puede ser, hermano, que muchas veces pasa, hermano. ¿Qué pasó acá en Jerusalén? Dice que los enemigos vinieron, hermano, a destruir totalmente. Se quemó y fue una ruina, hermano, de lo que estaba protegiendo a esta ciudad. Y muchas veces pasa, hermano, en el sentido, viene también, hermano, y a través de muchas cosas. Y no solamente, hermano, podemos causar al enemigo. Muchas veces el primer problema está en nuestra vida al dar lugar, hermano, al enemigo, porque el enemigo solamente necesita una pequeña grieta para poder entrar y hacer destrozos. Muchas veces el primer problema parte, hermano, por lo que somos nosotros, porque damos lugar al diablo, y eso hace, mi hermano, que se cree una grieta, hermano, en ese muro de protección, eso que te está protegiendo espiritualmente. Y que en otra parte podemos encontrar referente a esto el vallado, hermano, que Dios había puesto, por ejemplo, por Job. El enemigo no podía, hermano, tocar a Job porque Dios le había cercado, había puesto un vallado, hermano, alrededor que le protegía. Y muchas veces pasa, hermano, que ese vallado que nos protege cae, está destruido. Las puertas, hermano, en el sentido espiritual, están todos quemados y hay que reedificar. Pero es importante que el que está a la cabeza, el que está al mando, sea el primero en hacer ese trabajo. Por ejemplo, en una familia, tal vez tu familia, mi querido hermano, ya va de mal en peor. Tus hijos están empezando ya a ser muy rebeldes. Tal vez ya tienes hijos adolescentes que están empezando a rebelar, o hay cosas que no van bien en tu matrimonio. Tal vez ya no hay algunos problemas ahí con la esposa, discusiones, y por ende ahí los hijos vienen siendo afectados y ahí se genera un pequeño gran problema dentro de tu hogar. Y entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que reedificar eso que estaba protegiendo a tu familia, porque antes tal vez había algo que protegía a tu familia, pero por alguna causa esa protección cayó, esa protección, mi querido hermano, dejó de servir, digamos, y ahí entró el enemigo a poder hacer destrozos dentro de tu vida o dentro de tu familia, y eso hay que reedificar. Entonces, usted como padre de familia, usted tiene que ser el primero en levantarte y trabajar para la reedificación de este muro de protección. Tal vez usted es una mujer que su marido no es creyente, usted asiste a la iglesia, pero su marido es inconverso, pero hay problema en tu hogar. Entonces el que tiene que levantarse en ese lugar eres tú. Dentro de una congregación el que tiene que levantarse es los que están en la cabeza, sea empezando del líder, luego siguiendo de lo que son los obreros, para que luego el pueblo pueda también seguir. Así como por ejemplo, un ferrocarril, los vagones no pueden moverse sin la máquina o sin la cabeza. De la misma manera, también para reedificar algo que está destruido, en primer lugar el que está en la cabeza tienen que levantarse, mi hermano, para hacer. Hay que llamar, o sea, hay que hacer trabajo, sea de oración, sea de algunos sacrificios, hermano, para que pueda eso que se había destruido volverse a reedificar. Entonces, para algo lograr, en primer lugar el que tiene que levantarse es aquella persona a la cual Dios le ha dado esa capacidad o esa potestad. Dentro de una familia, el padre de familia o la madre tiene que ser el primero o la primera en levantarse para que eso sea reedificado, como a través de la oración. El trabajo requiere esfuerzo, y también en la vida espiritual también requiere esfuerzo. Hay que esforzarse un poquito también para poder lograr las cosas, pero lo importante es dar el primer paso. Entonces no vayas a sentarte a esperar, no podemos también sentarnos a esperar solamente que Dios haga todo. Hay que poner de la parte también para poder hacer algo, mi hermano, para poder lograr esto. Y esto vemos que los que empezaron fueron el sumo sacerdote y también los sacerdotes, y luego ya le siguieron las demás personas, hermano, que
estaban también ahí listos, prestos, mi hermano, para poder trabajar con esto. Y luego vemos que, y también se levantó, podemos ver capítulo 4, por ejemplo, cómo se habían levantado los enemigos en contra de lo que era la reedificación de este muro. Mientras cuando usted diga, yo voy a empezar a partir de hoy a orar para que Dios haga algo en mi vida. Cuando usted dice, yo voy a empezar a orar para que Dios haga algo en mi familia, hay quienes se van a levantar, y eso aún aquella persona que duerme. Dice en el libro de Miqueas, no confiéis en príncipe, en amigo, y la que duerme a tu lado no te vaya a descuidar. Deren ñepunuta eretas no sé ahorata, deren mire cómo están de contra, pero usted, su hijo se va a levantar, van a levantarte personas, te van a por ahí, te van a apuñalar, o liata manden hermano, y cuepe, ¿para qué? Para que esa obra la cual usted se ha decidido hacer, para que eso pueda volver a parar. Porque acá encontramos tres hombres, Sanballat, Tobías y Gesem. ¿Cuál era su trabajo? Su trabajo de ellos era, mi hermano, que Nehemías pudiera ese trabajo, porque fue Nehemías, mi hermano, en primer lugar el que vino a decirle, hermano, a ellos, a los hombres, para que pudieran reedificar nuevamente el templo. Y se levantaron los sumos sacerdotes, o sea, el sumo sacerdote y los sacerdotes para trabajar, hermano, y empezaron, y luego le siguieron las demás personas. Pero hubieron estos tres hombres quienes se levantaron, hermano, para detener la obra. Y hoy en día, mi hermano, estos mismos espíritus, mi hermano, siguen vivos. Los espíritus nunca mueren. Puede pasar 10.000 años y el espíritu sigue siendo el mismo. Por eso el espíritu que dominaba a Sanballat, a Tobías y a Gesem, hoy en día se han convertido, o sea, siguen, hermano, estorbando a la obra, porque estos son espíritus de oposición, hermano. Estos tres podemos ver relatado con nombre en persona, hermano, estas personas en ese tiempo, pero hoy en día son espíritus. Los mismos espíritus que dominaban a estos tres hombres hasta hoy siguen, hermano, haciendo ellos, digamos, su fechoría y metiéndose cuando uno quiere hacer, hermano, el ahora. Por eso es importante cuando uno va a empezar a tener un proyecto, por ejemplo, de reedificación del muro en el sentido espiritual, hay que primeramente pedirle a Dios que esos espíritus de oposición que van a oponerse a lo que es, mi hermano, el trabajo, pueda ser sujetado, porque de otra manera puede, digamos, desanimarte. Y no hay que darse también al desánimo, porque usted tiene que estar consciente de que van a venir este tipo de problemas, van a venir este tipo de luchas, de pruebas, pero hay que seguir adelante, mi querido estimado amigo, usted que nos está acompañando en esta hora. Así es que estar consciente. Si usted quiere ver cambio en su vida, si usted quiere ver cambio en su familia, si usted quiere ver cambio en la congregación mismo, pues entonces usted tiene que ser el que se pueda levantar ahí y luchar, y estar consciente de que te van a venir luchas, te van a venir pruebas. ¿Por qué? Porque lo que usted quiere hacer es algo que al enemigo no le está gustando. Pero tenemos un Dios que todo lo puede, como estamos leyendo el Salmo 62:11, que dice que de Dios es el poder. Solamente Dios tiene poder para darnos esa fuerza. Isaías capítulo 40 verso 29 dice que Él da esfuerzo alcanzado y multiplica la fuerza a aquel que no tiene ninguna. Usted puede decir, pero hermano, yo quiero luchar pero no tengo fuerza, estoy solo, muchas veces intento pero no puedo luchar, me siento solo, estoy solo, no puedo aguantar esta carga. Pues solamente Dios el que te puede ayudar, es el único que te va a multiplicar esa fuerza para que usted pueda luchar, porque solamente la fuerza verdadera proviene de parte de Dios. El hombre puede ayudarte, pero en poco te sirve la ayuda del hombre muchas veces, porque solamente Dios te da esa fuerza. ¿Por qué digo que muchas veces la ayuda del hombre en poco te sirve? ¿Por qué? Porque sabemos, el libro de Efesios capítulo 6 dice que nuestra lucha no es contra carne, no es contra sangre, sino son contra principados. Entonces usted, a luchar contra entes espirituales de maldad, usted necesita una fuerza espiritual, y eso solamente Dios te da. El hombre no te va a dar fuerza espiritual, solamente Dios te va a dar esa fuerza. Así es que también dice en el libro de Filipenses: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Aferrémonos a esas promesas que Dios nos dio y levantémonos, hermano, para poder reedificar aquello que está caído en nuestra vida, aquello que está caído en el hogar, en el matrimonio. Siempre uno tiene que poner la primera parte. Hay que aprender también a dejar un poco de lado lo que es el orgullo, y uno humillarse delante de Dios para que Dios pueda hacer algo, porque muchas veces el hombre no quiere ceder, tampoco la mujer quiere ceder, y en esos casos siempre lo que pasa, digamos, es que el matrimonio, mi querido hermano, se desintegra. Así es que
a tener en cuenta esta palabra y espero que usted haya entendido esta palabra y que les sirva de bendición.